A ver, ¿cómo es esta historia? Primero te la voy a contar, es una historia que técnicamente es compleja de contar, pero quiero contártela primero general, entera, para que después vayas entendiendo todo lo que vas a ir viendo. En el año 2009 se modificó la ley del Banco de Datos Genéticos. Hasta ese momento, el banco atendía todos los casos de filiación, los de las personas comunes y los de las víctimas de la dictadura. A partir de ese momento, en 2009 en adelante, solo empezaron a atender víctimas de la dictadura. O sea, si hay un caso de paternidad de cualquier persona, no puede ir al Banco de Datos Genéticos. O sea, esa parte se privatizó. Es loco, pero es así. O sea, ya hace muchos años que cuando alguien quiere hacerse un examen de filiación, a menos que sea víctima de la dictadura, no puede hacerlo a cargo del Estado. Tiene que garpar a laboratorios. Después vamos a ver, algunos de esos laboratorios tienen acuerdos con el banco. ¿Y qué fue lo que pasó del 2009 en adelante? Se quiso, ahora hay una cautelar que lo impide, mudar el banco del Hospital Durán, o sea, del área municipal, al área nacional, para que dependiera directamente del Ejecutivo. En el medio de todo esto estuvo el caso de los chicos Herrera Noble, que se demostró absolutamente que no son hijos de desaparecidos. Es más, se los testeó contra familias japonesas, que era imposible que diera nada. Y en efecto, no dio nada. Se demostró con 99% que era mentira. Ahora, la causa todavía está abierta. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la causa está abierta? Porque el gobierno tiene una última carta, que quería usar, no lo sé si la usará o no, antes de octubre. ¿Cuál era? Juntar el archivo del equipo de antropología forense con el archivo del Banco de Datos Genéticos. Por distintos motivos que vas a ver ahora, es una asociación, asociar ambos archivos, muy compleja. Porque vos estás poniendo de un lado huesos, que es lo que tiene el equipo de antropología forense, huesos de gente que fue sepultada como NN, y del otro lado ADN. Bueno, y vas a ver la explicación en un rato. Lo que pasa cuando vos mezclás los miles de casos de uno con los casos del otro, lo más probable es que dé una cantidad increíble de falsos positivos, lo que se llama falsos positivos. Hicieron el experimento con 2 personas para ver cómo salía, y a una chica, por ejemplo, le dio que tenía 6 padres. Imposible. Bueno, ¿qué pasa? Si ellos limitaran el ejemplo a una región determinada, ponele, buscamos desaparecidos en Tartagal. Entonces, claro, ahí como debe haber 4 o 8 o 10, es más fácil de comparar. Y en ese caso podría dar resultados más certeros. Igual el hecho de que algo dé falso positivo no significa nada, porque con el tiempo igual se demuestra que no son. Ahora, ¿qué pasa? Esta es como la excusa que el gobierno estaba buscando para seguir estirando el caso y no cerrarlo y reconocer que se equivocaron. ¿Se entiende? Esta es la historia que te vamos a contar de una manera bastante más técnica. Esta ley, que yo te decía, era en 2009, es la 26.548, que es la que dispuso el traslado del Banco de Datos Genéticos a la órbita del Poder Ejecutivo, lo que implicaba también mudarlo físicamente, del Durán municipal al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, nacional. Esta semana, en el Congreso, hubo una audiencia pública para debatir el tema, y la justicia, como yo te decía antes, dictó una medida cautelar que suspendió el traslado del banco. Pero además, la decisión del gobierno de intervenir directamente en el banco y pasarlo a la órbita del Ejecutivo prendió la luz roja sobre cuáles eran las verdaderas intenciones para hacer esto. Bueno, las intenciones eran seguir estirando el caso para no tener ninguna definición de algo que ya está definido, pero que no cierran por una cuestión política. Hoy te vamos a contar esa maniobra. Maru Dufart. Sí, Jorge, lo que estuvimos trabajando esta semana, y como decías vos, es la luz roja que prendió en los organismos de derechos humanos y en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, que están con Chicha Mariani en la Fundación Anaí. Ellos lo que les preocupa es la falta de una cadena de custodia que asegure que esas muestras en el trayecto, en el traslado desde el Durán al edificio de Córdoba 831, lleguen en las mismas condiciones que hoy están en el banco, que sean manipuladas en ese camino hacia el nuevo edificio. ¿Por qué?
Bueno, ahí lo que está, como decías antes, es la información genética, los perfiles, el ADN, que les permite a las abuelas encontrar a sus nietos. ¿Cómo funciona? Una familia que busca a un nieto de hijos desaparecidos lleva su información genética al banco y ahí se almacena el perfil. Un joven que tiene dudas sobre su identidad y cree que puede ser hijo de desaparecidos se acerca a la CONADI o ante un juez y bueno, manifiesta su preocupación o su duda, su sospecha. Ahí CONADI o el juez hacen un análisis de los genetistas, se llaman una PI, que son condiciones más de tipo sociológica o antropológica. Por ejemplo, no sé, cuándo naciste, dónde, tiene que ver más con un contexto para definir si efectivamente esa persona puede o no ser hijo de desaparecido. Recién entonces va al banco, en el laboratorio se hace el estudio de ADN propiamente dicho. Es un tema complejo porque estudiar el ADN, la tecnología ADN es un idioma. Para tratar de explicarlo y que se entienda fácil. El ADN, toda la cadena, si uno quisiera estudiar toda la cadena del ADN completo, me llevaría además de muchísimo tiempo, mucho dinero. Entonces lo que se hace es estudiar un puntito de ese ADN. En el laboratorio lo que hacen es aplicar unos reactivos que te van a mostrar determinadas características, formas de ese ADN, partecitas. Internacionalmente está avalado trabajar sobre 15 marcadores genéticos, sobre 15 partecitas de ese ADN. Cuando lo estudiamos, lo que se hace es comparar esas partes, esas 15 partes de un ADN, en este caso del joven que tiene la duda, con el resto del ADN o de la información de los perfiles genéticos almacenadas en el banco. Acá aparece el problema de lo que mencionabas antes de lo que fue positivo. ¿Por qué? Porque somos muchos y hay determinadas partes, determinadas formas, características de ese ADN que coinciden, que son más comunes a toda la población, que tienen que ver con estas condiciones, dónde viviste, región, bueno, es un poco más complejo. Entonces, aún aplicando y estudiando esos 15 marcadores genéticos, yo me puedo encontrar con una compatibilidad entre los dos ADNs o más que se da por azar. Es decir, encuentro que 15 marcadores genéticos, 15 partecitas de ese ADN coinciden con las 15 partecitas de otro, aún aunque no exista una condición de filiación, aunque no seamos parientes. Eso es lo que se llama falso positivo o una coincidencia por azar. Y en realidad el positivo es negativo, llaman falso positivo, pero es un negativo. Si siguen laburando en el tema se demuestra que es negativo. Eso no es falso positivo, yo establezco y no voy a poder nunca saber si somos Podés parientes saberlo, o no. pero no en una instancia. Claro, lo que tengo que hacer es seguir aplicando marcadores, seguir estudiando, buscar nuevas paras de ese ADN, por ejemplo hasta 50 marcadores, hasta que encuentre que coinciden todas, un 99,9% casos de filiación, de personas de desaparecidos, o que no coincide, por ejemplo, en 3. Entonces ahí yo ya digo, bueno, lo excluyo. ¿Sí? Lo que decimos entonces es que el falso positivo es un eufemismo, una cuestión, un análisis incompleto de ese estudio de ADN. Lo que pasa, lo que te da el falso positivo, y acá viene el tema político, es la posibilidad de seguir estirando algo que está dicho. Está demostrado por un 99%, te digo, lo chequearon contra japoneses, que vos me decís, no pueden tener nunca algo que ver con japoneses. Bueno, lo chequearon con japoneses, se daba. O sea, ahí hay una cosa que se terminó. El gobierno lo que quiere hacer es estirarla, y pensaban hacerlo antes de las elecciones para poder capitalizarlo políticamente. Esto es lo que darían los falsos positivos, esa oportunidad, la oportunidad de estirarlo, para, igual no importa, a lo mejor el año que viene decir que no es, pero ya el año que viene, nadie sabe el año que viene, está pensando en los próximos 10 minutos. Vamos a ver un tape donde te contamos toda la historia y te contamos cómo se armó esta maniobra para construir un instrumento que en realidad es bueno y que fue hecho para descubrir la verdad en una herramienta para tratar de mandar una mentira. Míralo. El Banco Nacional de Datos Genéticos es el lugar donde se hacen los análisis para determinar la identidad de los chicos apropiados durante la última dictadura militar. El banco es un emblema de la democracia y de la lucha por los derechos humanos, un símbolo para todos los argentinos. El Banco Genético fue creado en el año 87 por Alfonsín a instancias de las abuelas Chicha Mariana y Estela Carlotto. Yo me las imagino dando vuelta por el mundo pidiéndole a los científicos que le dieran una certeza, de modo que allí están guardados los secretos de dolor de Argentina. Ahí
En ese lugar que debería ser intocable para el gobierno que hizo de los derechos humanos su bandera, ahora hay polémica. Nosotros seguimos insistiendo en la necesidad de que el banco genético responda a las necesidades de todo el país. En noviembre de 2009, la mayoría acá en el Congreso aprobó la ley 26.548, que dispuso una modificación estructural del Banco de Datos Genéticos y su traspaso a la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Eso implica una mudanza física desde su ámbito histórico en el Hospital Durán a un edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La nueva sede del banco en la avenida Córdoba 831 alberga las 355 muestras de ADN de familias que buscan nietos desaparecidos. Pero ahora, ante la inminencia del traslado, hay voces que se oponen. El banco de datos genéticos, en el lugar que está, tiene que permanecer ahí, ser inamovible, no trasladarlo a otro lado. Esa es mi humilde opinión. Seguimos resistiendo al traslado del banco de datos genéticos. Y pasó a ser un lugar casi sagrado, el Hospital Durán, donde siempre fuimos bien atendidas, con todos los cuidados, pero ahora se lo quiere cambiar de lugar. Y yo digo, toda esa historia tan dura, tan vivida, que nos costó tanto armar todo eso. El jueves último, el Congreso de la Nación fue escenario de una audiencia pública para exponer la preocupación sobre el destino del Banco Nacional de Datos Genéticos. La primera gran modificación y uno de los ejes por los cuales nosotros no acompañamos este proyecto es porque se limitaba el objeto del funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos pura y exclusivamente a los delitos de lesa humanidad. El senador introduce otro de los cambios que aparecieron con la ley y que marcan la intervención del gobierno. Es la pérdida de universalidad. El banco dejó de ser para todos y todas. Desde que comenzó a aplicarse la nueva ley en 2009, solo pueden acudir a él quienes investigan si son hijos desaparecidos durante la dictadura. La ley anterior, la 23.511, establecía que el Banco Nacional de Datos Genéticos iba a ser herramienta para poder dirimir los conflictos de filiación de todos. Todos tienen derecho a usar ese banco. Nosotros como organismos de derechos humanos y personas que al día de hoy seguimos luchando por las libertades democráticas, realmente nos importa muchísimo poder encontrar a los 400 nietos y no que nos quedemos en los 109 que tenemos. Pero eso no permite que dejemos que restringamos derechos a las personas que no fueron víctimas de la dictadura militar. ¿Por qué restringir la universalidad? Decir universal en derechos humanos es que es para todos. Porque ahora si alguien se tiene que hacer un ADN, tiene que ir a servicios privados. Entonces no lo veíamos esto como adecuado. Si las cosas se hacen, tienen que ser para todos. Los ciudadanos comunes que necesitan resolver casos de filiación posteriores a fecha quedaron marginados y tienen que ir a institutos particulares. De una manera indirecta, la ley impulsó la privatización de un negocio que manejan amigos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Tenemos mucho temor, y es una cosa que nos preocupa mucho, que la intención sea transformar esto en un negocio. Hoy aquí se comentaba que en las discusiones que hubo por esta ley en diputados en el 2009, los asesores eran dos personas que tenían sus propios laboratorios privados, ¿no es cierto? Dopaso, que era el coordinador previo, se presentaba como una persona que necesitaba conseguir recursos para poder llevar adelante sus institutos de genómica. Dopaso es el biólogo Hernando Paso, ex empleado del Ministerio como coordinador científico de la transferencia del Banco de Datos Genéticos. Durante su función fue acusado de usar recursos del banco para hacer negocios con laboratorios privados y con su propia empresa particular, llamada Biocódices S.A. El 24 de mayo, en medio de sospechas y denuncias internas, Dopaso cesó en sus funciones.
que no nos queden dudas de que ahora se van a aprovechar del prestigio que ganó el banco. Ya aparecen convenios con el banco para hacer genómica. La genómica es los diagnósticos médicos en las patologías genéticas, que son como el gran hoy descubrimiento y que por supuesto tienen la marca de dinero legítimo de los laboratorios. No voy a entrar en eso, pero no puede quedar contaminado algo que fue creado por otras razones. Junto al reclamo de transparencia aparece una tercera objeción. ¿Quién y cómo va a custodiar la mudanza de las muestras? ¿Lo hará el mismo gobierno? El hecho de que se mueva, ¿puedo estar yo segura de que no pasa nada? ¿Que no les va a pasar nada? ¿Que ya no hay casi abuelas? Soy una de las pocas sobrevivientes viejas que hay y se están yendo las que quedan día por día. ¿Qué hacemos después? ¿Y si pasa algo? ¿Y si falta algo de lo mucho que han atesorado en el banco de datos y la experiencia enorme que tienen? No solo están en riesgo las muestras, porque se necesitan la certeza de la transparencia, de que no se van a perder, que no se van a manipular. Entonces lo que pedimos es transparencia, que no nos queden dudas. Nosotros no podemos darle un cheque en blanco a ningún gobierno, pero mucho menos a un gobierno que tiene al frente a gente como Milani, a Gerardo Martínez, personas que han participado ampliamente en la dictadura militar. El caso de Milani es paradigmático porque mismos organismos afines al gobierno nacional aceptaron su participación en la dictadura respecto por lo menos del conscripto Ledos. ¿El ADN es el que lleva toda nuestra información genética? Ana María de Leonardo fue una de las fundadoras del banco y su primera directora. Trasladar todas las muestras con las garantías de seguridad, primero tiene que ser una estrategia diseñada en la que participen todos los interesados, es decir, de donde están ahora, a donde van a ir, y las autoridades que tienen que ver con el Ministerio Público que se van a hacer cargo de eso, reunirse a conversar y a acordar los términos de ese traslado. Que haya acuerdo de los dueños. Yo soy la única dueña de mi ADN. Yo soy la única dueña de mi ADN. Como no hubo consulta y además todavía no existe un protocolo que garantice la intangibilidad de esos análisis, queda abierta la posibilidad de que el día de mañana cualquier afectado pida la nulidad de un examen por la posible manipulación de las muestras. Para trasladar el material genético necesitas con el aval de los propios particulares. Si se traslada el material genético, este es susceptible de manipulación. Y si es susceptible de manipulación y se da la imputación por la apropiación de bebés de la dictadura, cualquiera puede plantear la nulidad. Entonces creo yo que se han hecho las cosas mal, de manera improvisada, con mucha soberbia, sin discusión y fundamentalmente desoyendo a los propios organismos que han avalado con mucha fuerza el trabajo serio y competente del Hospital Durán en esta materia, y se echa por tierra todo lo bueno que se ha hecho en este sentido. Como si esto fuera poco, con la nueva ley el Ejecutivo queda como juez y parte. Es querellante en las causas de apropiación de chicos durante la dictadura y también sería fiscal de los peritajes que se realicen en el banco. ¿Se entiende? El Ejecutivo sería querellante y fiscal al mismo tiempo. Y esto es grave porque el Poder Ejecutivo actúa en las causas como querellante, es decir, da impulso en el marco de los delitos de lesa humanidad que tengan que ver con apropiación de bebés, pero así también fiscaliza o verifica los propios peritajes. Entonces, no se puede ser juez y parte. El Poder Ejecutivo no puede actuar como querellante y verificar los propios peritajes, porque esta es la mejor salida o el mejor atajo para que los imputados logren la nulidad de los procedimientos que se lleven a cabo. Pero el punto más polémico de todos los que habilitó la nueva ley tiene que ver con la posibilidad de entrecruzar las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos con las de otros bancos de datos. La ley no lo dice específicamente, pero se refiere al Banco de Datos Genéticos del equipo argentino de antropología forense, un organismo de enorme prestigio internacional que trabaja en la identificación de los desaparecidos durante la dictadura, enterrados como NN. Pero el control directo que ahora tiene el gobierno sobre las muestras despierta enormes dudas sobre la posible manipulación política del entrecruzamiento.
esta apropiación que se ha hecho de los derechos humanos es lo más doloroso que nos ha pasado en la democracia, porque cuando había terror, cuando había miedo, cuando corríamos todos miedo, cuando éramos poquitos, ninguno le preguntaba al otro, sos peronista, sos radical, sos comunista, sos socialista. Entonces, esto de que hoy se haya tomado una apropiación partidaria, de filiación política partidaria, en algo que descansa lo que es la identidad de aquello que se robó en la época de la dictadura, porque todo fue clandestino, hoy tiene que tener la luz pública de la democracia, y la luz pública es la información como derecho, y que no nos quede la duda de que hay intencionalidad oculta, y lo que es más grave, que no haya manipulación. La manipulación consiste en la posibilidad de intervenir en el banco para dilatar y mantener abiertas indefinidamente distintas causas con fines políticos. Esto podría empezar a intuirse en una serie de mails que tiene como protagonista al propio ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao. En uno de esos correos, con fecha del 28 de febrero de este año, Barañao le escribe al por entonces aún coordinador del traspaso del banco, el cuestionado Hernando Paso. Ahí le cuenta que se reunió con Norberto Werner, un hombre de la Cámpora, exdirector de la Inspección General de Justicia y actual secretario de Comunicaciones. Dice que Werner le pidió que incorpore en su ministerio a una militante, Jaén Oliveri, y que la idea es que en el futuro ella controle desde ahí el caso HN, o sea, Herrera Noble. Tiempo después, el 13 de abril, Do Paso le dice al ministro que Jaén, la joven de carta abierta, deberá tener algo así como responsabilidades importantes, jerárquicas, en el laboratorio de forense. Jaén fue finalmente contratada y se le dio un lugar en la nueva estructura del banco. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podría alguien incidir sobre estudios de análisis genético? Más todavía cuando, por ejemplo, en el caso Noble Herrera, se determinó con un 99% de exactitud que ni Felipe ni Marcela Noble Herrera son hijos de desaparecidos. El tema es muy complejo, pero podría sintetizarse de la siguiente manera. Cuanta más cantidad de muestras se cruzan, mayor es la probabilidad estadística de que se produzcan los llamados falsos positivos. En realidad, falso positivo es un eufemismo para hablar de resultados incompletos, cuyo error se puede comprobar al concluir todo el análisis. Son resultados que no modifican la verdad, pero que podrían ser usados temporalmente para dilatar las causas por tiempo indefinido. Fíjate, hasta ahora las muestras de presuntos chicos desaparecidos se entrecruzaban solo con los perfiles de las familias que buscan nietos. Esos perfiles están en el banco de datos genéticos. Ahora, además, se cruzarían también con los perfiles genéticos del equipo de antropología forense, que son 9.000, muchos de ellos incompletos y que no son todos desaparecidos. Por ser muestras incompletas, impedirían en muchos casos concluir los estudios y dejarían abiertas las causas. Al mismo tiempo, por una cuestión estadística, esta mayor cantidad de entrecruzamientos podría generar que una persona tenga algunos indicadores genéticos compatibles con varias, sin que esto determine filiación alguna. El mismo presidente del equipo de antropología forense, Luis Fondebrider, lo explicó así. Que haya compatibilidad de perfiles genéticos entre dos personas no implica identidad o parentesco biológico. Al cruzar una base de datos de perfiles genéticos con miles de personas, es posible que surjan coincidencias por azar, incluso con significado matemático, con más del 99%, pero que sean falsos positivos, es decir, al azar o por chance. Por eso es delicado hacerlo sin incluir otra información que permita conciliar la coincidencia genética y confirmar que no se trate de algo azaroso. No es una simple operación de cruces de datos, sino algo más complejo que amerita una serie de consideraciones de investigación, genéticas y estadísticas, que si no se tienen en consideración pueden dar lugar a confusiones y falsos positivos. Lo que llamamos falso positivo es entonces un resultado incompleto, en el que saltan coincidencias que después se van descartando con análisis posteriores. Pero con el Poder Ejecutivo como juez y parte, también pueden dar lugar a un uso intencionado.
el ADN que se utiliza en las bases de datos de interés criminal, en la investigación criminal, es un ADN que se encuentra en nuestro núcleo, que lo heredamos al 50% de nuestros padres, y cuando analizamos unas 15 regiones pequeñas, que son las que se analizan a nivel mundial en la mayoría de los laboratorios, pues la probabilidad de encontrar a otro individual es bajísima, es del orden de billones o trillones. Por lo tanto, en esa situación, la posibilidad de un falso positivo es relativamente muy pequeña. Sin embargo, si lo que estamos haciendo no es una comparación de ver que una muestra de la escena del crimen es igual al perfil de un sospechoso, sino lo que estamos haciendo, por ejemplo, es valorando compatibilidades padre-hijo, es decir, lo que estamos haciendo es una valoración de parentesco, pues en el caso, por ejemplo, de que tengamos solamente un progenitor, imagínate que una madre está buscando entre desaparecidos a un hijo y solamente existe esa muestra de referencia, ahí hay que tener cuidado porque con esos 15 marcadores la posibilidad de que tengamos una probabilidad de maternidad, por ejemplo, de un 99,9%, significa que al azar, uno de cada 1000, una mujer no relacionada puede ser también la madre. Si estamos haciendo esta búsqueda en una base de datos, por ejemplo, de 10.000 personas, pues al azar nos vamos a encontrar estadísticamente con 10 falsos positivos, es decir, 10 candidatos en esa búsqueda que pueden ser compatibles con ese individuo que estamos buscando. Lo que está queriendo decir, doctor, es que cuanto más amplia es la muestra, o sea, cuanto más número de muestras tengo para cruzar, más posibilidades de encontrarme con falsos positivos tengo. Obviamente, ese es uno de los factores que influye. A medida que aumenta la cantidad de gente en una base de datos, es más probable de encontrar un perfil compatible. Quizá esto suene como que algo, como que en definitiva pareciera que no sirviera el ADN, pero en realidad cualquier estudio de ADN siempre informa en términos probabilísticos. Es decir, que muchas veces una primera coincidencia en una base de datos debe de corroborarse mediante estudios complementarios. Esa es la idea. ¿Qué pasaría entonces si muestras incompletas o algún falso positivo resultaran funcionales para la voluntad política del gobierno? Podrían usarse para instalar una sospecha. Yo creo que se ha dado un gran relato desde el marco de los derechos humanos con el objetivo central de proteger y resguardar ese material genético y la extracción compulsiva para garantizar justamente la búsqueda de la verdad, pero en definitiva se avanza en otro sentido que tiene que ver con cuestiones particulares, con cierto criterio de odios y rencores que se vinculan con otros intereses y no con la cuestión de fondo que se debatió en el Senado. No queda claro cuáles son las razones del traslado, cuáles son las razones de que lo que era universal se restrinja ahora a delitos nada más que de lesa humanidad, que se restrinja, que no se pueda servir en los casos de trata, en los casos de los desaparecidos de la democracia, como es el caso de Julio López, o en los casos de tantísimos argentinos que tienen la identidad en duda por adopciones que han sido hechas de manera irregular. De modo que es el gobierno el que nos tiene que dar una respuesta. Imponiendo su mayoría, el gobierno desembarcó en uno de los símbolos más preciados de los argentinos. Declaró unos objetivos y escondió otros. Pero mostró la hilacha. Ahora vas a ver por qué. En un momento, cuando presentaba el tema, yo te decía, hablando del equipo de antropología forense, van a mezclar huesos con ADN. No solo huesos tiene el equipo de antropología forense, también tienen 9.000 muestras de sangre. En cualquier caso, esto no afecta al fondo que estamos contándote. Acá hay una historia, hay una causa que nunca se cerró cuando ya debería haberse cerrado hace tiempo. Bueno, el gobierno antes de octubre quiere usarla para dilatarla todavía más y buscar un efecto político con eso. Es eso lo que te estamos contando. Y vos fíjate, la intención del gobierno de usar falsos como un elemento político quedó brutalmente puesta en un mail, en otro mail, ya antes estábamos uno, del ministro Barañao. En el tape te contábamos qué pasó en el intercambio con Dopaso, ¿no? El ex encargado del traspaso del banco
sobre el nombramiento de una militante K, que se llama Jaén Oliveri, para que se haga cargo del caso NH, Noble Herrera. Bueno, escucha esto. El 11 de junio de este año, a las 8:15 de la mañana, Barañao le manda un mail a su secretaria personal. Y en ese mail el ministro se refiere a un supuesto encuentro con la presidenta Kirchner y dice textual, comillas, sintéticamente lo que Cristina quiere, es que sí o sí se cruce la base del Durán con la del EAF. El EAF es el equipo de antropología forense. Por lo que te conté ayer de que si se cruza da positivo. No sé cómo lo vamos a hacer sin que sea un quilombo. Pero después de tirar la bomba, ya está. Esto que te cito es un mail textual de Barañao. ¿Entendés de lo que estamos hablando? O sea, ¿se entiende por qué hicieron todo esto? Es loco, ¿no? Porque en realidad hay como un patrón de conducta, porque en verdad si el gobierno miente en alguna cosa, ¿por qué no va a mentir en esto también? Pero hay muchos casos en los cuales hay supuestas buenas intenciones y en el fondo abajo hay otra historia, ¿no? Para recapitular, en el caso de los Noble Herrera ya dio que no son hijos desaparecidos, ya está, lo chequearon contra todas las bases de datos del equipo del Banco Nacional de Datos Genéticos. Lo que el gobierno busca ahora no es un resultado positivo, porque no lo puede haber, sino una nueva dilación o una nueva sospecha de lo que se llama, en la jerga científica, falsos positivos, que surjan de exámenes incompletos. O sea, igual el falso positivo no modifica la verdad. No son, no es que va a dar que son. Pero ¿qué hace? Estira el tema y lo vuelve a mantener presente en un momento en el que el tema ya está cerrado para la gente. Ya nadie discute si son o no son, porque no son. Lo que haría es volver a crear un manto de sospecha sobre esto. ¿Y sirve para qué? Para mantener las causas abiertas indefinidamente. O por lo menos hasta el 2015, o 2016, o no sé cuándo. ¿Se entendió todo? Estamos haciendo un corte con una parte del reportaje de Scioli a Cristina. Salió en Canal 7, ¿no lo viste? Hizo casi el rating de un programa de espectáculos. Míralo. Y por eso me parece muy importante y estoy segura que los argentinos van a estar de acuerdo conmigo en esta posición, y es que hay que tener perritos. ¡Qué lindos son! Amor desinteresado. Ya tengo los míos. Míralos, Daniel. Mira mis chiquititos perritos. Son hermosos. Sí. Es que el perro es el gran compañero. Uno los maltrata, los humilla y ellos son fieles, incondicionales. A mí me gustaría ser perrito. ¿Podría ser el suyo? ¡Claro! Si ya lo ven siendo. A ver, ¿cómo sería? La noche de la expiación ha comenzado. We'll be fine just like always. Durante las próximas 12 horas cualquier crimen está permitido. They can't get into our home.